Daremos inicio a la sección 1.4 sobre la técnica de integración, fracciones parciales. Esta técnica se basa o toma integrales de la forma P de x sobre Q de x, en donde tanto P de x como Q de x son polinomios. Bien, y como en los casos anteriores, como en las situaciones anteriores, vamos a irlos separando de acuerdo a cada uno de las variantes que él tenga. Les comento que para el contexto de la materia vamos a desarrollar solamente dos casos, pero en general la técnica de fracciones parciales se descompone en tres casos. Dejamos para el estudiante interesado el tercer caso como tema de estudio, ¿ok? O de investigación. Por lo pronto, iniciaremos con el caso 1 y en verdad los casos se van a clasificar en función a cómo se presente el polinomio Q, que es el que está en el denominador. Entonces, en el caso 1, cuando Q se pueda factorizar en términos de factores lineales distintos, estaremos en presencia de este caso. Es decir, Q de X se va a expresar como A sub 1 X más B sub 1 por A sub 2 X más B sub 2 y así sucesivamente. Factores lineales diferentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El polinomio o el cociente de polinomios va a admitir una descomposición. ¿Cómo va a ser esa descomposición? Va a depender del número de factores diferentes que tengamos de Q. Supongamos, si Q tiene 3 factores diferentes, será A sub 1 sobre el primer factor más A sub 2 sobre el segundo factor más A sub 3 sobre el tercer factor. Y así sucesivamente. En esta ecuación la estamos planteando para n factores diferentes. ¿Quiénes son A sub 1, A sub 2 hasta A sub n? Van a ser constantes a determinar. ¿Ok? Muchas veces, en muchos casos, se dice que este método es de coeficientes indeterminados. ¿Ok? Precisamente porque hay coeficientes por determinar. Bueno, veamos un par de ejemplos para ilustrar el método. Fíjense que en este caso estamos teniendo efectivamente el cociente de dos polinomios. Pero de entrada, olvidémonos un momento de la integral. Vamos a trabajar con el cociente. Porque lo primero que queremos determinar es de qué forma podemos factorizar el denominador. En este caso, fíjense que en todos los términos del denominador aparece al menos una X. Quiere decir que podemos extraer factor común X. Y aquí ya sabemos cuál es uno de los factores. Ahora, este polinomio cuadrático lo podemos factorizar por diferentes técnicas. Bien, ustedes los invito a ver los métodos de factorización en el material del taller introductorio de matemáticas. O simplemente por internet pueden verificar cómo son las técnicas de factorización, que en este nivel ya deben ser conocidas para todos. Entonces, lo cierto es que este factor que está en el paréntesis, x cuadrado menos x menos 6, se factoriza como x menos 3 por x más 2. Quiere decir que Q de X se descompone en términos de 1, 2, 3 factores. En ese sentido, va a admitir una descomposición de la siguiente forma. A sobre X, o sea, A sobre el primer factor, más B sobre X menos 3, es decir, B sobre el segundo factor, más C sobre X más 2, es decir, C sobre el tercer factor. Vamos a adoptar las letras A, B y C para facilitar un poco la notación, pero perfectamente podemos hablar de A sub 1, B sub 1 y C sub 1. Ahora, en este caso, sabiendo que admite esta descomposición, lo que nos toca determinar son los valores de A, B y C. Para eso vamos a volver a agrupar estas tres fracciones. ¿Cómo sería? A través de una suma de fracciones. Como sabemos que los denominadores son diferentes, el mínimo común múltiplo entre los tres va a ser su producto. Y vamos a desarrollar la suma de fracciones. ¿Qué significa esto? Esta expresión completa que está en el denominador, ¿verdad? La vamos a dividir entre este factor.
Cuando yo hago todo este denominador entre x, se cancelan estas x. Por lo tanto, me queda x menos 3 por x más 2, que se va a multiplicar con el coeficiente a. Por eso ustedes notan que aquí aparece a, x menos 3, x más 2. Luego, como aquí tenemos el signo más, coloco el signo más y repito el procedimiento. Ahora, este denominador dividido entre x menos 3 hace que se cancele x menos 3 con x menos 3. Por lo tanto, me queda x por x más 2, que se va a multiplicar con el b de arriba. Entonces sería bx, x más 2. Más, repetimos el procedimiento. Todo el denominador dividido entre x más 2 hace que se genere la cancelación de x más 2 con x más 2, resultando x por x menos 3, el cual debemos multiplicarlo por c. Entonces sería c por x menos 3. Repito, esta es una simple suma de fracciones algebraicas. Ahora, si nosotros desarrollamos estos productos, este producto de binomio, este monomio por binomio, llegamos a la siguiente expresión. ¿Correcto? Entonces, fíjense qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Esta fracción, que es conocida, ¿verdad?, es igual a esta última fracción. Y además, el denominador de la fracción de la izquierda es idéntico al denominador de la derecha. Es decir, que esto va a implicar que el numerador de la izquierda debería ser igual al numerador de la derecha. ¿Ok? Entonces nosotros, en otras palabras, podemos prescindir del denominador. Claro, el denominador fue fundamental para poder llegar a esta descomposición. Pero ya llegando aquí podemos eliminar los denominadores y quedarnos solamente con los numeradores. Ahora, esta A va a multiplicar a cada uno de los términos, esta B va a multiplicar a estos dos términos y esta C va a multiplicar a estos dos, o sea, propiedad distributiva. Quiere decir, por todo lo que dije, esto implica que el numerador de la izquierda va a ser igual al numerador de la derecha. Ok. Ahora fíjense que en la izquierda estamos teniendo un polinomio cuadrático. ¿Ok? Entonces, vamos a darle a los elementos de la derecha la forma del polinomio cuadrático. ¿Qué significa esto? Vamos a seleccionar todos los cuadráticos y vamos a agruparlos. Vamos a seleccionar todos los que tengan x y vamos a agruparlos. Y vamos a agrupar todos los que no tengan variables, es decir, los independientes. Entonces veamos, como está ax cuadrado, bx cuadrado, cx cuadrado, extraemos x cuadrado factor común, sería a más b más c, x cuadrado. Ahora los lineales, como tenemos menos ax más 2bx menos 3cx, extraemos factor común x y sería menos a más 2b menos 3c. Y solamente está quedando este independiente, entonces sería más menos 6a. ¿Para qué hacemos esto? Para poder igualar término a término. ¿Qué sería? El coeficiente que acompaña al x cuadrado en la izquierda debe ser igual al coeficiente que acompaña al x cuadrado en la derecha. Análogamente, el coeficiente que acompaña a x en la izquierda debe ser igual al coeficiente que acompaña a x en la derecha. Y por último, el independiente de la izquierda debe ser igual al independiente de la derecha. Esto nos va a generar el siguiente sistema de ecuaciones. Ahora, ya ustedes, tanto en análisis 1, vimos en el primer capítulo cuando desarrollábamos funciones lineales, después vimos una sección sobre resolución de sistemas lineales y aprovechamos de hablar sobre el método de Cramer, el método de variación de parámetros y los métodos tradicionales de resolución de sistemas. En este caso, fíjense en la tercera fila, estamos viendo un resultado casi que inmediato, porque si el menos 6 pasa a dividir sería menos 12 por menos 6, o sea que tenemos ya el valor de a, y aquí hemos determinado uno de los valores. Ahora, si nosotros sustituimos a en las otras dos ecuaciones y sacamos la cuenta, reducimos el sistema al siguiente. Y aquí ustedes pueden resolverlo bien sea por igualación, sustitución o reducción, o incluso por variación de parámetros. De manera que llegamos al resultado b igual 5 y c igual menos 1.
les dejo este sistema para que lo resuelvan, el cual da como resultado estos dos valores. De esta manera hemos obtenido el valor de A, B y C. Entonces fíjense que nuestra fracción inicial tenía una descomposición en términos de A, B y C y queda de esta forma. Ahora retomamos el ejercicio porque nos preguntaban la integral de este cociente. Es decir, sustituyendo la integral planteada vamos a tener lo siguiente. Ya no aparece A, B y C sino los valores específicos y los separamos en tantas antiderivadas como sea necesario. Entonces noten que la antiderivada del primero es un logaritmo, la antiderivada del segundo es un logaritmo y la antiderivada del tercero también es un logaritmo. Ahora, ya esto representa un resultado, por eso agregamos la constante C, pero vamos a expresarlo en la forma más compacta. Por propiedades del logaritmo sabemos que los coeficientes se convierten en exponentes del argumento. Sería así. El 2 pasaría a ser el exponente de x, sería x cuadrado. El 5 pasaría a ser el exponente del argumento x menos 3. Además, sabemos que la suma de los logaritmos son equivalentes al logaritmo del producto. ¿Ok? Y sabemos que la resta de dos logaritmos es equivalente al cociente de los argumentos. De esta manera hemos llegado al resultado final. Pasemos a un segundo ejemplo. Fíjense que, pero es muy mecánico, es muy similar el procedimiento. Primero adoptamos la expresión solamente sin la integral. Ahora vamos factorizando. Una vez que factorizamos, separamos en términos de las constantes que vamos a determinar. ¿Ok? Luego hacemos la suma de fracciones, es decir, como los factores son diferentes, el producto de los tres, entonces sería este entre este se cancela x, serían estos dos por A, aquí está la expresión, más este entre este se cancela x menos 2, sería x por x más 1, por B, bx por x más 1, más, el más de aquí lo colocas acá. Esta expresión entre x más 1 se cancela el factor x más 1. Me está quedando x por x menos 2 que multiplica c, aquí está la expresión. Entonces, de esta forma, ¿qué tenemos? De esta forma desarrollamos los productos y como esta fracción es igual a esta fracción, podemos obviar los denominadores y nos quedamos solamente con los numeradores. ¿Vieron? Agrupamos e igualamos. Fíjense que aquí hay algo especial, porque como tenemos x menos 1, el factor x cuadrado no aparece. Quiere decir que sería 0x cuadrado más 1x menos 1. Porque tenemos que igualar coeficiente, o sea, término a término. El coeficiente de acá con el coeficiente de acá. Como el coeficiente del x cuadrado es a más b más c, y aquí no hay x cuadrado, es porque su coeficiente es 0. ¿Lo ven? El coeficiente del lineal se iguala al coeficiente del lineal de acá. Como no se coloca, se sobreentiende que es 1. Y el independiente se iguala con el independiente. Entonces, de aquí sabemos que A es un medio. Sustituimos un A igual a un medio en las ecuaciones, ¿verdad? Llegamos a este sistema y este sistema arroja este par de resultados, el cual se los dejo para que ustedes lo resuelvan. Es decir, teniendo A, B y C, ya nosotros podemos hacer la descomposición de la fracción, que en esencia es el procedimiento que define el caso 1. Ahora, retomamos nuestro problema sustituyendo en la integral, la separamos en tantas integrales y fíjate que cada uno de ellos representa un logaritmo. Aplicamos la propiedad del logaritmo, es decir, este 1/2 es el exponente de x, este 1/6 es el exponente de x menos 2, este 2/3 es el exponente de x más 1, ¿verdad? Los cuales se expresan como raíces y luego agrupamos estos dos como un producto y agrupamos la resultante del producto con la resta del otro como un cociente. De tal manera que fíjense que el caso 1 es perfectamente determinado. Toda la complicación está en que usted sepa factorizar y sumar fracciones algebraicas.